cómo girar el calcetín fuerte. Buscamos una herramienta de conexión y a veces conseguimos lo contrario. Y la conexión se escurre entre los dedos mientras aplicas la técnica y las distinciones clave con una precisión de cirujano. ¿Qué hace que la comunicación no violenta sea poco natural? ¿Vale? Esa sería mi pregunta. La sensación que tengo yo, que tenemos muchos y que he ido escuchando por muchos sitios, es que la CNV está muy bien, es fantástica, nos ayuda un montón y a la vez es forzada, es poco natural, genera rechazo. Por ejemplo, en la entrada de Wikipedia, al menos en la entrada en español, tú buscas CNV y te explica todo eso y al final hay un recuadrito que pone, bueno, tal autor dice que la CNV requiere muchísima dedicación, muchísimo esfuerzo, la CNV eh, tiende a ignorar tiende a sobrevalorar al individuo, ¿no? Su capacidad de acción y a reducir el impacto de la sociedad sobre el individuo. Tiene esto, tiene el otro, y hay una parte de lo que pone también es que em, puede crear, no sé cómo lo pone, pero sería como que puede crear cierta endogamia, ¿no? Como es tan costoso, es tan esforzado y nos gusta tanto, al final nos relacionamos entre nosotros porque ya tenemos los códigos, ya sabemos cómo comunicarnos, ya utilizamos nuestro lenguaje propio y eso cada vez lo va haciendo más formado y más forzado y antinatural para los demás. Toda comunidad tiene un lenguaje propio, todo campo de conocimiento tiene un lenguaje técnico propio de ese campo. Me refiero, si tú vas a una convención de astrofísicos, pues hablarán de sus cosas y utilizarán sus palabrillas. Pero la CNV la usamos en nuestro día a día, entonces esas palabrejas nadie, si no las conocen, son palabrejas, ¿no? Entonces, oye, hago el duelo por haber llegado tarde, y el otro, ¿pero se te murió alguien de camino? No, no, simplemente hago el duelo porque tengo una necesidad no cubierta. ¿Pero cómo? ¿Con qué la cubrías? ¿Qué dice? Entonces, bueno, las palabrejas son útiles para un orden mental, pero son a veces difíciles para la conexión. Estas palabras que usamos para poner en práctica la comunicación no violenta no nos separen, ya que estamos viviendo en sociedad, en comunidad, que no nos aíslen, y a ver si pudiésemos volver a esa esencia de la expresión honesta, de la escucha empática, de la presencia, de la compasión, para no perdernos en esas palabras. Estoy recordando, no sé qué libro es ni de quién, no sé si es de Marshall Rosenberg o de alguien más, el de las palabras son muros o ventanas. A ver si vamos a convertir, a ver si vamos a quedar, utilizando la comunicación no violenta vamos a tirar estos muros, pero nos vamos a quedar todos los practicantes en un loft, ¿no? O sea, es como, nos vamos a quedar en un sitio donde no hay muros, pero que solo nos entendemos entre nosotros. Y hacia afuera es como, bueno, vale, muy bien, ahí están estos hablando, conectando, mira cómo se abrazan, pero, ostras, cuando salen son muy raritos. Entonces, tiremos también esos muros hacia afuera, abramos esas ventanas para no aislarnos, ¿no? En nuestras formaciones con Francesc, en las que hago yo, siempre intento decir, mi sueño, mi fantasía sería aprendamos la comunicación no violenta, todos sus vericuetos, todos sus entresijos, todas sus tecnicidades, todo, integrémosla y olvidémoslo lo más rápido posible. O sea, olvidemos todo eso y ya poder trabajar desde ahí. Ayer hablando de este taller con un amigo me citó a Krishnamurti of the Record, en el sentido de que he intentado buscar la cita, no la he encontrado. Entonces podemos fantasear que fue Krishnamurti, podemos fantasear que fue mi amigo o alguien sabio, básicamente, que decía algo así como el mejor ideal no violento puede convertirse en violencia. ¿Vale? Entonces, este querer utilizar la comunicación no violenta sí o sí, ¿no? No sé quién hablaba antes, no recuerdo los nombres, no, me interrogaba, estaba yo intentando explicar, yo intentaba hacer mi plática pero ¿cómo te sentías? ¿Qué necesitabas? Y es como, eso se convierte en violencia, ese querer hacer. Y si lo quiero hacer yo, si quiero encuadrarme en mi idea de mi ideal no violento es me estoy ejerciendo una violencia muy fuerte hacia mí, porque todo lo que no sea ese ideal va a ser juzgado como malo, malísimo, lo peor, y una parte de mí que no quiero. Entonces, eso ya es un poquito. Entonces, la practicante de comunicación no violenta
puede estar lleno de estas autoexigencias, puede estar muy apretado, muy apretada. Isabel Padovani, una formadora suiza, decía algo como que el practicante de comunicación no violenta, cuando empieza a descubrir lo que es la empatía, la expresión honesta, el contribuir a los demás, el diferenciar esas necesidades de estrategias que le da más libertad, cuando empieza a descubrir todo eso, se convierte en algo parecido a algunos exfumadores, que después de haber fumado la mitad de su vida como locos, pero muy fuerte, que tiene los dedos amarillos, cuando deja de fumar, entonces ya es como, no fumes a mi lado, mira que esto huele mal, o sea, se vuelve un integrista del no fumar, ¿no? Entonces, nosotros como practicantes de comunicación no violenta nos podemos encontrar en esta situación de empezamos a detectar todo lo que nos violencia y no lo queremos. Entonces, lo nombramos, lo hacemos, lo decimos, lo sacamos a la luz, lo acusamos, ¿vale? Entonces, eso, aparte de no ser muy natural, nos puede convertir en alguien bastante difícil de convivir. Puede ser algo así como... ¿Vale? Entonces, creo que todas estas causas internas, yo las estoy nombrando aquí porque creo que lo que hacen es crear tensión, ¿vale? Hay una tensión en los inicios de la práctica de la comunicación no violenta, hay una tensión en... He dicho inicios para ser benevolente, pero vamos, esos inicios pueden ser muy largos, ¿no? Porque sabemos que es un camino que pide práctica, que siempre estás descubriendo, que siempre estás aprendiendo. Entonces ese inicio puede ser muy largo. Y esa tensión de tengo que aplicar bien la CNV, tengo que conseguir que funcione, no sé si lo habéis oído eso, me funcionó, no me funcionó, que es como una cosa así, pero ¿qué quiere decir que te funcionó, no te funcionó? Se ve que estábamos desapegados de un resultado, entonces ¿cómo puede ser que te haya funcionado o no funcionado? Pero igualmente buscamos que funcione, no funcione. Entonces, esa tensión, en el caso de los que ofrecemos formación, representamos la comunicación no violenta, ¿no? Todo lo que yo haga, cómo me comporte, cómo haga las cosas, soy como una representación. El proceso de certificación te convierte en una especie de estandarte o de encarnación de la comunicación no violenta, que eso también puede crear muchísima tensión, porque no lo comentéis mucho por ahí fuera, pero yo, mis estallidos, mis violencias, mis chantajes emocionales, mis autoexigencias, mis tengo que, todo eso habita en mí. No puedo hacer otra cosa que reconocerlo, intentarlo transformar, convivir con ello, ser más compasivo, pero eso habita, no soy ajeno a eso. Entonces, no sé cuántas de aquí, las personas que estáis aquí, enseñáis comunicación no violenta o incluso si la queréis aplicar en la docencia, si sois docentes de otra cosa pero lo queréis aplicar, pues eso crea una tensión, ¿vale? Entonces, hay una idea como de yo aspiro a un ideal y como buen ideal es inalcanzable. Entonces, ese espacio que hay entre mi aspiración y el ideal, el no ser ese ideal, ese espacio es el espacio de tensión, un espacio que crea esa antinaturalidad, creo yo, porque estamos en un proceso tenso. Y a eso súmale que la comunicación no violenta es tan rica, es tan completa, es tan detallista, es tan sutil, que te da un material, te da un armamento y una munición para aumentar tu capacidad de juicio, de autojuicio, de autoexigirte, ¿no? Porque cuando descubres que tienes una mayor libertad, porque resulta que hasta ahora tenías que hacer las cosas, pero ahora eliges hacerlas o quieres hacerlas, ¿no? Quiero ir a pagar esa multa, ¿no? Porque no tienes que ir a pagarla, quieres ir, eliges hacerlo. Entonces, todo eso hace bueno, que tengas material para juzgarte y todas estas causas internas para mí generan tensión. Es lo que es la tensión interna, ¿vale? Entonces, este sería un paquetito. La otra causa externa es que la enseñanza de la comunicación no violenta es muy gramatical. Como tenemos que reordenar nuestro pensamiento, nuestra manera de... Porque la comunicación no violenta nos dicen que es una conciencia más que una técnica, ¿no? Entonces, esa conciencia, para reeducarla, hay que hacer un proceso de desaprendizaje y de aprendizaje gramatical. Esa sintaxis, esa gramaticalidad del aprendizaje de la CNV hace que a veces nos quedemos atascados en ese paso y siempre estemos hablando de una manera muy gramatical.
El uso de eufemismos. En comunicación no violenta usamos muchos eufemismos, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, ¿qué es un eufemismo? Un eufemismo es una manera, para decirlo corto y mal, sería como una manera bonita de decir algo que no es tan bonito, ¿no? Una manera más suave, más agradable de decir algo más que sonaría más grosero, más vulgar o más intenso, ¿vale? Ejemplos en la lengua clásica hay muchos, pero en la comunicación no violenta usamos algunos, como por ejemplo nos han dicho que no hay ni bien ni mal, y que hay un señor que se llama Rumi que nos está esperando en un sitio donde no hay ni bien ni mal, y siempre digo que está solo, pobre aún, esperándonos, que aún no ha llegado nadie. Entonces, usamos unos eufemismos que pueden ser, o sea, el uso del eufemismo, el cambiar, yo creo que está pensado para que no sea un lenguaje estático, de etiquetas, bien, mal, para que no sea un lenguaje estático y pase a ser un lenguaje de procesos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo buen, en vez de decir bien, digo me gusta, pues ya doy más información de mí mismo y doy algo que está pasando, estoy compartiendo algo que está pasando. Esto me gusta, ¿vale? También es para quitarle ese peso de juicio de valor, ¿no? Cuando usamos depende de qué cosas. Pero no sé si os está pasando que a veces se usan eufemismos, por ejemplo, ni bueno ni malo, ¿no? Esto no es bueno, esto está al servicio de la vida. Entonces esas frases empaquetadas de está al servicio de la vida, aparte de que es muy rarito de decir, si lo empiezo a usar como bueno, sin pensar si está al servicio de la vida o no, sino que yo no digo bueno porque soy muy buen practicante CNV, digo, esto está al servicio de la vida. Pues otra vez he caído en la misma historia, estoy diciendo bueno con otras palabras y encima no me entienden, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Otro eufemismo clásico, nos está prohibido decir pero, ¿no? Ese pero es un poquito raro porque anula lo de antes, entonces yo en vez de decir pero, pues digo y al mismo tiempo, porque expresa mi completitud, expresa de que a mí me pasan cosas a la vez. Puedo estar cansado y al mismo tiempo con ganas de estar aquí. Puedo estar triste y al mismo tiempo con ganas de divertirme. Entonces, al mismo tiempo es fantástico, implica mi completitud, implica que me están pasando cosas. Pero, no sé si os ha pasado de usar al mismo tiempo como pero. O sea, yo ya no digo pero, digo al mismo tiempo. Entonces, no sé qué, y al mismo tiempo, no sé cuándo, y dices, esto era un pero. Me lo has disfrazado de al mismo tiempo, pero era un pero. Entonces, ese eufemismo hace que yo no he cambiado mi conciencia y Manolito, mi compañero de trabajo, me oye hablar raro y capta que yo estoy diciendo pero. Entonces, ahí es donde chirría. Creo que esto es un punto más retorcido aún de la artificialidad de la comunicación no violenta, es cuando nos decimos que vamos a usar la comunicación no violenta cuando en el fondo estamos aferrados a un resultado, es una exigencia, queremos esto, queremos salirnos con la nuestra. Entonces, eso lo hace más artificial aún, porque es artificial en la forma y artificial en el contenido. Es del tipo, ostras, me estás disfrazando una historia de una manera muy rara cuando en el fondo me estás exigiendo. Creo que Isabel Padoné le llama a esto el lenguaje, a ver, ella lo dice en francés, en español sería el lenguaje jical, que sería esa jirafa, chacal, o sea, es una especie de mezcla, te lo voy a decir en jirafa, pero mi intención es expresarte una exigencia. Entonces eso es la doble tuerca de la artificialidad, ¿eh? Porque estamos con, 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 con los problemas asociados a la comunicación violenta, que es de falta de naturalidad, al servicio, cuando están al servicio de algo no violento, dices, bueno, vale, pero si encima están al servicio de una exigencia, es como ahí se rompe todo. Se te ve venir, suena raro, y tú por dentro estás cruzada porque sabes que estás exigiendo, entonces ahí ya es el colmo. Entonces, esto me coloca también en las expresiones tabú, esas expresiones que yo no puedo decir como practicante de comunicación no violenta, no puedo decir tengo que, no puedo decir pero, no puedo decir siento que, hay un montón de cosas que no puedo decir. Entonces, mientras estoy ahí buscando yo cómo las digo o qué fórmula digo para no decir lo que, ahí yo creo que vuelve a aparecer esa tensión, esa falta de naturalidad, tanto afuera, lo que acabo expresando, como dentro, que estoy diciendo, ostras, tengo que ir a buscar a mi hija al cole.
pero no puedo, quiero ir a buscar a mi hija al cole. El hijo, es como, ¿cómo digo yo que tengo que ir a buscar a mi hija al cole? Pues dilo así, hijo mío, di que tienes que ir a buscar a tu hija al cole, porque te van a entender y en el fondo, no te engañes, es lo que tienes que ir. Has quedado con ella, cuenta que la vas a recoger, entonces tienes que ir. Puedes no ir. ¿Entendéis, no? ¿Veis que a la hora de enseñar, nosotros enseñamos que no tienes que hacer nada, que todo es una elección al servicio de necesidades, como reflexión, como empoderamiento, como conciencia de que no estás sujeto a un poder difuso que te hace hacer cosas. Pero en el día a día hay cosas que puedes decir que tienes que hacer esto. No hace falta que en tu WhatsApp digas, ostras, no puedo escribir tengo que. En el WhatsApp al vecino le puedes decir tengo que. Le puedes decir pero y le puedes decir, porque la conexión está más allá de las palabras que usemos. ¿Sí? Entonces, recordemos que el aprendizaje y la práctica de la comunicación no violenta de manera gramatical, de manera ordenada y de manera más estricta, para mí es un entrenamiento y eso se hace en el grupo de prácticas y se hace en los talleres. En los grupos de práctica en el aprendizaje, ahí es donde estamos practicando con esta manera tan concreta y tan forzada y tan extraña, porque necesitamos integrar cuál es el proceso, cuál es el cambio de conciencia, de ostras, yo siempre he pensado que esto era una necesidad, resulta que es una estrategia, ostras, cuando escucho los juicios de esta persona nunca he visto que había necesidades detrás, todo eso es todo un proceso. Pero acostumbrémonos a que fuera de un entorno de prácticas o de aprendizaje, no, todo es un poquito más, requiere otro tempo y requiere a veces otra actitud, requiere mucha apertura de corazón, mucha compasión para los demás, para mí. Tengo una parte que sería como abordar los 4 puntos de una manera, los 4 componentes clásicos, que son los que se nos hacen a veces más raros cuando intentamos expresarnos de cuando te veo así, me siento asá porque necesito lo otro, estarías dispuesta a... Es esa fórmula que parece que haya que usarla de corrido y lo puede convertir en un narco corrido, ¿no? Muy violento. Esto es como, ¿qué me estás diciendo? ¿Tienes que hablar así? Es muy raro. Entonces, consejo número 1. Primero, el lenguaje gramatical en el grupo de prácticas. Esto ya lo hemos nombrado, pero lo repetiré la de veces que haga falta. El lenguaje gramatical ordenado, estricto, para reprogramarnos, para reprogramar nuestra manera de entender el mundo, no para usarlo, ¿vale? Así de buenas a primeras, si no estamos avisando antes como mínimo. Al menos en casa saben que lo hacemos y dicen, bueno, te lo acepto porque parece que hay un poco más de armonía, pero si no, ¿para qué? Entonces, los 4 componentes son 4 componentes, ¿vale? No son 4 pasos que hay que seguir en un orden y pasar por todos. Parecen indicar un recorrido por el que hay que pasar. Si te dejas uno, está siendo la pata coja. Si no los haces en orden, parece que estés andando torcido. Entonces, parece que tengas que decir, cuando aprendo la comunicación no violenta, me siento muy emocionado porque mi necesidad de esperanza y contribución están satisfechas. ¿Te importaría leerte este libro que te he traído para que compartamos una realidad compartida? Entonces, si lo vemos como 4 componentes, son 4 componentes que yo puedo usar. Puedo usar 3, puedo usar 2, puedo usar 1, puedo no usar ninguno, puedo usar los 4, los puedo usar en orden, los puedo mezclar. La observación nos enseñan en las clases, digo nos enseñan y en el fondo yo enseño y he enseñado así y sigo enseñando así. A veces nos enseñan que para no confundir una observación de un juicio, de una interpretación, la observación tiene que ser precisa, cual cámara grabando, cual micrófono registrando y hasta su más último detalle. Entonces, no eres un dejado y un guarro, sino que solo has limpiado el lavabo 2 veces en el último trimestre y una no lo acabaste o lo hiciste con un producto que yo no considero adecuado para... Entonces, esa observación en ese espectro de eres un guarro y todo lo que podría llegar a decir como observación precisa, en ese espectro hay un recorrido. Adaptemos el recorrido a la situación. ¿Vale? O sea, no carguemos a la otra persona con un juicio, con una evaluación, pero no hace falta que detallemos. Las 3 últimas veces que bajaste la basura, noté que quedaron unas gotas entre el segundo y el tercer piso. No hace falta. ¿Vale?
como método de aprendizaje es útil, porque entiendo lo que es una observación y lo que es un juicio, lo que es una evaluación, lo que es una interpretación, pero no hace falta. No hace falta decirle a la gente que hoy he pasado 27 minutos esperándote mientras... No hace falta. Llevo un rato esperándote. ¿Qué ha pasado? Ya está. No hace falta decir. Se entiende, ¿no? Básicamente. Entonces estaríamos eso. El primer componente, ese primer componente de observación, regulémoslo a la naturalidad, a la situación, al contexto. No lo usemos como grupo de práctica. El sentimiento. Para mí el sentimiento es el que más me reservo. A la hora de... Los uso los 4, no los uso. Igual el sentimiento... No sé si os ha pasado que expresáis vuestro sentimiento y, oh magia, alguien se responsabiliza de él, ¿no? Expreso que estoy nervioso y otra persona, bueno, pero no, tranquilo, que no quería hacer. Expreso que estoy... aquello que exprese, como todos nos han enseñado, o sea, es como haces el proceso de comunicación no violenta y aprendes que tus sentimientos no dependen del exterior, que el exterior son estímulos, que tus sentimientos dependen si tus necesidades están satisfechas o no, ¿vale? Y eso te hace no depender, no estar dependiendo de esa dependencia emocional o esa desresponsabilización de los sentimientos, ¿vale? Eso lo tengo yo muy claro, pero lo mismo que yo no lo tenía claro hace unos años, hay mucha gente, creo que alguien lo nombró antes, ¿no? Que decía, bueno, no todo el mundo está en el mismo proceso de aprendizaje, de conciencia, de autoconciencia. Entonces, expresar el sentimiento tiene un riesgo, para mí tiene un riesgo, que es que se hagan cargo, que estén incómodos, que te lo nieguen, que te lo minimicen, que te lo defiendan, que te intenten cambiar cómo te sientes. Estoy intranquilo. No, no pasa nada. Entonces, dentro de esos 4 componentes, quizá ese me lo puedo ahorrar. Reservémoslo a cuando creemos que aporta, cuando creemos que conecta. Usamos el sentimiento porque conecta, porque es universal, porque todos sentimos las mismas cosas. Entonces, si yo expreso mi sentimiento, las probabilidades de conexión son más altas. Pero lo hago para conectar. Si yo a la cajera del supermercado le digo que estoy nervioso y ella va a decir, está nervioso y se hace cargo y se molesta, ¿y ahora qué hago? Y no hace falta autoempatía, estoy nervioso, ya está. Por favor, ¿puedes ir un poquito más rápido que tengo prisa? Ya está. No le digas que está nervioso. Me noto cierto desazón. Cuando veo que aún no me has dado la bolsa, noto cierta desazón y me siento incómodo. No hace falta. No hace falta. Vívelo tú, autogestiónatelo tú, que para eso has hecho tu módulo de autoempatía y por eso has hecho tus procesos internos, que te da calma en ese momento. Ya está, no lo compartas. Compartes y aporta, si no, no hace falta. Necesidades. Ahí está, ahí yo creo que está una buena movida con las necesidades. A mí me encanta un formador belga, Thomas Dassenburg. Primero leí el libro de Marshall y luego sus libros. Entonces me ayudaron mucho y al mismo tiempo me rompió la cabeza porque a veces en sus libros, en las conversaciones entre paréntesis ponía observación, necesidad, petición. Hacía como un pequeño anexo, ¿no?, dentro de la conversación. Y muchas estrategias ponía necesidad al lado. Fuera del ambiente de prácticas, la gente no anda diciendo necesito interdependencia. A mí lo que pasa es que tengo una necesidad de esparcimiento. Ahora lo que me conviene es movimiento. No. La gente dice, o sea, necesito ahora me iría bien estirarme. Me apetece hacer esto. Mezclar la estrategia y la necesidad no es una herejía si en nuestra estructura mental sabemos lo que es una necesidad y lo que es una estrategia. ¿Vale? Me noto un poco entumecido, tengo una necesidad de movimiento. ¿Estarías dispuesta a salir conmigo a pasear al parque? Oye, vamos al parque que estoy cuadrado. Es lo mismo. Vamos al parque, estoy cuadrado. Es lo mismo que necesito esparcimiento, movimiento, porque observo que llevamos 35 minutos aquí quietas, bueno, me habéis entendido. Mezclar cosas, si la estructura mental está hecha, mezclar cosas no pasa nada, se puede. No viene, el espíritu de Marshall no se aparece por las noches, no, nunca pasó. ¿Os queda muy raro si digo vamos al cine como necesidad de diversión? Pues no, hija mía, queda bien, si es lo que quieres. Luego ya lo corregiremos. Si te dicen, no, no quiero ir al cine, vale, yo quería divertirme, hagamos otra cosa. Ya está.
Yo creo que hay toda una parte del lenguaje que es, en vez de decir necesito, pues valoro, para mí es importante, me gustaría. eh, o sea, os recomiendo que cojáis un cuaderno y todo el lenguaje CNVico que digáis, esto solo se usa en CNV, que busquéis vuestra traducción. Vuestra traducción. Yo cuando necesito conexión, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo puedo decir? Ostras, mírame a los ojos si hablamos, o me gustaría ver tu mirada, em, dame la mano. Dame la mano es una estrategia y además tiene pinta de exigencia. Mm, ¿Se va a entender? Lo- Pues ese es el camino, ¿vale? O sea, no es tanto, necesito conexión, me gustaría preguntarte si... Valoremos, contextualicemos, después de haber hecho nuestro trabajo en el grupo de prácticas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os llevéis cosas valiosas y de nuevo gracias a toda la organización